Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para empezar a tejer a crochet desde cero. En crochet vamos a encontrar una gran variedad de puntos que se usan para diferentes piezas y diferentes proyectos, y dentro de estos puntos existen algunos llamados puntos básicos que son fundamentales para cualquier pieza o para la gran mayoría de las piezas que vas a tejer. Así que esos puntos básicos son los que vamos a ver en este tutorial y espero que los aprendas en tan solo 7 simples pasos. Si nunca has tenido contacto con un ganchillo o con lana, lo primero que debes saber es que existen ganchillos de muchos tamaños y lanas también de muchos grosores, o hilo en caso de que prefieras utilizar algodón. El ganchillo puedes encontrarlo de estos ergonómicos o puedes encontrarlos también metálicos, e incluso en algunas partes los puedes conseguir en madera o en plástico. Los más utilizados son estos metálicos y estos ergonómicos. Para comenzar te recomendaría adquirir un ganchillo de entre 3 y 4 milímetros, que es como un estándar, no es ni muy grueso ni muy delgado, y una lana o un hilo de grosor mediano, más o menos también de 3 a 4 milímetros. Si escoges una lana demasiado delgada o demasiado gruesa, es posible que se te dificulte tomar los puntos y reconocerlos si es que apenas estás comenzando. Una vez dicho esto, lo primero que debes saber es cómo tomar la lana y cómo tomar el ganchillo. Para tomar la lana, debes tener en cuenta o debes saber que existen unos puntos de tensión que debes colocar entre tus dedos para poder facilitar la labor que estás realizando o para poder facilitar el paso del hilo a medida que lo vas trabajando. Para tomar correctamente el hilo y ejercer estos puntos de tensión, te recomiendo que pases entre el dedo meñique y el dedo anular, pases la hebra de hilo y luego la pases encima de tu dedo índice. De esta manera. Esa sería una forma. La otra forma sería igualmente pasar tu dedo meñique y tu dedo anular, pero realizar un pequeño giro entre el dedo meñique y luego pasar por encima del dedo índice. Con esto estarías realizando un poco más de tensión en tu dedo meñique al momento de estar pasando el hilo. Y otra forma podría ser realizando un poco más de tensión, igualmente envolviendo en el dedo meñique y envolviendo en el dedo índice. De esta manera. Debes tener presente que cada vez que envuelvas el hilo en un dedo es un punto de tensión adicional que estás poniendo al hilo al momento de trabajarlo. Para tomar el ganchillo existen dos formas que son las más comunes que podemos encontrar. Sin embargo, cada quien tiene su estilo propio de utilizar el ganchillo y de tomarlo de la manera en que más cómodo le parezca. La primera forma de tomar el ganchillo sería tomándolo desde arriba, tal cual como tomarías un cepillo de dientes o un cuchillo. La segunda manera sería tomarlo desde abajo, como tomarías un lapicero o una cuchara. Te recomiendo practicar de las dos formas para poder entender cuál se ajusta más a tus necesidades y con cuál te sientes más cómodo. La única manera de que lo sepas es practicando con los dos métodos y de esta forma puedas encontrar el que mejor se adapte a tu mano y a tus movimientos. El nudo deslizado es el inicio de cualquier tejido plano y casi la mayoría de proyectos inician con este tipo de nudos. Puedes realizarlo de varias formas, aquí te voy a enseñar exactamente 3 formas de cómo realizarlo. En la primera vas a hacer una especie de E
con el hilo de esta manera y luego pasarás la hebra más larga a través de esa argolla y luego tiras el extremo más corto para asegurar el nudo. Introduces el ganchillo en el arito y tiras del extremo más largo para terminar de asegurar. La segunda forma es utilizando tu dedo índice. Vas a tomar el extremo más corto entre tu dedo pulgar y el dedo índice y envuelves el hilo entre el dedo índice 2 veces. De esta manera. 1 y 2. Luego aseguras el hilo de esta manera y procedes a pasar el hilo que está al frente sobre el hilo que está detrás, lo sostienes y luego tomas esta hebra de hilo que quedó al frente y lo tiras. Luego nuevamente tomas el ganchillo y tiras del extremo más largo para asegurar. Y la otra forma, que es la que estoy utilizando más a menudo, es tomas el hilo entre tu dedo pulgar y el índice y el otro extremo entre tu dedo anular y el dedo medio. Dejas tensionado el hilo en esta parte del medio. Luego tomas el ganchillo, lo pasas por encima de este hilo, lo giras y aquí has creado una especie de argollita en el ganchillo. Luego aseguras esa argollita, pasas el ganchillo por debajo del hilo y con la cabeza del ganchillo jalas el hilo hacia la argolla y la pasas a través de ella. Luego tiras del extremo más largo y un poco del extremo más corto para asegurar. Las cadenas son la base de la mayoría de los proyectos planos y es sobre esta base que vas a iniciar tus próximas vueltas o tus próximas filas de tejido. Para hacer una cadena, después de haber hecho tu nudo deslizado, pasas el ganchillo por debajo del hilo y con la cabeza del ganchillo traes el hilo y lo pasas a través de la argollita que ya tenías en el gancho. Aquí has hecho tu primera cadena. Pasas nuevamente el gancho por debajo del hilo y lo traes hacia el aro que ya tienes en el ganchillo. Este movimiento de envolver el ganchillo con el hilo se llama lazada y lo vas a escuchar mucho en los patrones que tú vas a estar realizando cuando ya estés tejiendo a crochet. Entonces, para poder tejer una cadena, realizas una lazada y pasas el hilo a través del aro que tenías en el ganchillo. Nuevamente una lazada y pasas a través del aro. Estas cadenas es indispensable que no las hagas tan ajustadas o de lo contrario cuando estés tejiendo encima de ellas vas a tener dificultad para poder pasar el ganchillo y el hilo a través de ellas. El siguiente punto que vamos a aprender es el punto bajo. Este punto bajo también es uno de los puntos principales y muy básicos para iniciarte en el crochet y es indispensable que lo sepas usar correctamente. Siempre en estos proyectos, para iniciar el punto bajo vas a encontrar que inician, si es un proyecto plano, con una cadena. Así que vamos a hacer una cadena. Y esta cadena le va a dar altura a ese punto bajo. Luego vas a ubicar la siguiente cadena
es decir, la segunda cadena después del ganchillo, y vas a introducir el ganchillo en este espacio que se crea justo al medio de la cadena. Insertas el ganchillo, haces una lazada, traes el hilo a través de la cadena y te van a quedar 2 argollas o 2 aritos en el ganchillo. Luego de nuevo haces una lazada y pasas ese hilo a través de los 2 aros o de los 2 puntos que tenías en el ganchillo. Y así has hecho tu primer punto bajo. Vamos a repetir. Insertamos el ganchillo en medio de la cadena. Fíjense que ahí tenemos el medio de la cadena. Insertamos el ganchillo, hacemos una lazada, bien sea si estás tomando el hilo así o si lo estás tomando así, haces una lazada, pasas el hilo a través de la cadena y te quedan 2 argollas en el ganchillo. Haces nuevamente una lazada y pasas el hilo a través de esas 2 argollas. Es algo que vas a ver que se va a repetir muchísimo en todos los proyectos o en la gran mayoría de los proyectos que vayas a realizar. El siguiente punto que vamos a aprender el día de hoy es el punto alto. Para este punto alto también necesitas tener una base, bien sea de cadenas o de puntos bajos, como ya lo vimos en el punto anterior. Para este punto alto necesitamos darle una altura de 2 cadenas. En algunas partes le dan una altura de 3 cadenas. Vamos a tomar la tercera cadena en este caso, sin contar las 2 que acabamos de hacer, y vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una lazada, insertamos el ganchillo en la tercera cadena, hacemos otra lazada y pasamos el hilo a través de la cadena. Nos van a quedar 3 argollas o 3 aros en el ganchillo. Ahora hacemos una lazada y pasamos ese hilo a través de 2 argollas. Y nos vuelven a quedar 2 argollas en el ganchillo. Para finalizar el punto, hacemos de nuevo una lazada y pasamos el hilo a través de esas 2 argollas. Con esto ya hemos realizado el primer punto alto. Vamos a repetir. Hacemos una lazada, ubicamos la siguiente cadena, que en este caso es esta, pasamos el ganchillo a través de la cadena, hacemos otra lazada y sacamos. Nos quedan 3 argollas o 3 aros en el ganchillo. Hacemos de nuevo una lazada, pasamos ese hilo a través de 2 de los 3 aros que teníamos en el ganchillo y nos quedan nuevamente 2 aritos. Hacemos de nuevo una lazada y pasamos ese hilo a través de las 2 argollas que nos quedaban en el ganchillo y con eso finalizamos el punto alto. Un punto que vas a ver muchísimo cuando estés trabajando tus proyectos de crochet es el punto deslizado. Este punto normalmente se utiliza para unir 2 extremos cuando estamos trabajando en redondo o para pasarnos de un punto a otro que deseemos trabajar. Por ejemplo, si deseamos saltarnos este primer punto para ir directamente al siguiente y empezar allí una cadena de 3 puntos o de 2 puntos altos, vamos a introducir el ganchillo en este espacio, hacemos una lazada
sacamos por la cadena y luego la sacamos directamente por la argolla que teníamos en el ganchillo. Es muy similar al punto bajo, la diferencia es que en este caso vamos a pasar directamente por las argollas que tengamos en el ganchillo. Vamos a repetirlo. Introducimos el ganchillo, hacemos una lazada, sacamos por la cadena y luego sacamos por la argolla que teníamos en el ganchillo. De esta manera hemos cerrado dos puntos o hemos pasado directamente el tejido para hacerlo más adelante. Las cadenas también las puedes unir con punto deslizado. Si por ejemplo vas a hacer una argolla en la cual vas a trabajar algunos puntos, puedes hacer unas cadenas y unir los extremos con un punto deslizado. Entonces insertamos el ganchillo en la primera cadena, hacemos una lazada y pasamos a través de las dos argollas que teníamos en el ganchillo. Con esto también hemos cerrado los dos extremos de la cadena y hemos creado una argollita. Cuando estás trabajando en redondo, es decir, cuando has hecho unos puntos de forma circular, también te van a pedir muy seguramente que los unas al final con un punto deslizado. Así que ubicas la cadena con la cual subiste para darle altura a ese punto y allí haces el punto deslizado. Y de esta forma cierras tu círculo. Y el séptimo punto es el más importante de todos y es practicar y practicar muchísimo. La mejor forma que tienes de saber qué puntadas son, de identificarlas, de conocer cómo se ven, cómo se sienten, es practicando, es haciendo una puntada tras de otra, practicando puntos bajos, practicando puntos altos, cadenas, nudos deslizados. Y de esta forma puedes empezar a trabajar en cualquier proyecto, un proyecto sencillo. Te recomiendo que empieces con cosas como gorros, bufandas y aquellos proyectos cortos que te pueden dar ese ánimo que tú necesitas para poder continuar y no dejar tus proyectos a la mitad. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya sido de mucha utilidad y si fue así déjamelo en los comentarios y por supuesto deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte para que otras personas tengan acceso también a esta información. Nos vemos muy pronto, adiós.